Hola, buenos días. Me llamo Carmen Iglesias, soy la directora de la Real Academia de Historia y soy también académica de la Real Academia Española, catedrática de Historia de las Vías de las Formas Políticas y he sido profesora en la Ruta Guichar. Viví esa experiencia única en a bordo del Sister, el famoso barco. Fue un programa absolutamente fuera de serie, de una excelencia enorme. Los jóvenes americanos y los jóvenes españoles viajando juntos, conociendo los países en profundidad, ganando en amistad y en conocimiento y en conciliación todo el tiempo y de alguna manera estando orgullosos de esa gran unión entre España y América, todo el conocimiento, la lengua que nos había unido y la amistad siempre. Una experiencia absolutamente magnífica por la vitalidad y la fuerza de Miguel Cuadra Salcedo. Yo hice como 3 o 4 viajes con ellos de profesora, junto con Antonio Basiero y algunos otros profesores, y ha sido una experiencia maravillosa cuando llegábamos a los sitios y la figura de Miguel Cuadra Salcedo es inolvidable. Y realmente es que Miguel era una persona de esas que de alguna forma nos hacen sentir la presencia del mundo. Era una vitalidad, una fuerza maravillosa que no olvidaremos. Bueno, el agradecimiento de la riqueza humana, la riqueza cultural y la riqueza de amistad profunda y de revivir la historia y los 2 continentes y de lo que España implica, que realmente somos hermanos. Es un honor y una alegría para mí el que Sol Cuadra Salcedo haya revivido el recuerdo de Miguel Cuadra Salcedo y de la Ruta Guichar. Siento mucho no poder estar en el Congreso porque tengo estas fechas ya ocupadas desde hace tiempo, pero estaré cerca espiritualmente y además con la satisfacción de que Jaime Olmedo, que hemos trabajado en la historia más de 22 años y ahora es el gran rector de la Universidad Camilo José Cela, y además es ya un elegido para ser académico de la historia, y Jaime hará una apertura de curso verdaderamente inolvidable. Les aseguro que quedarán verdaderamente satisfechos y con el gusto de lo que contarán. Muy buenos días a todos. Muchas gracias en diferido a nuestra querida Carmen Iglesias, querido director general de la Casa de América, querido León, querida familia de la Cuadra Salcedo, especialmente a Sol, expedicionarios, ruteros, Jesús, Sainz, Flavia, amigos todos. Es para mí un verdadero honor participar en la sesión inaugural de esta jornada. Lo hago con verdadera emoción por lo que supone la figura de Miguel de la Cuadra Salcedo y por estar presente en este primer Congreso Internacional de Expedicionarios, por el cual felicito a todos los que lo han hecho posible y a todos los que están aquí
presencialmente y a los que nos siguen en remoto. Yo voy a hablar brevemente de aventura y de letras, o de aventura y cultura, que es lo que realmente fue la Ruta Quetzal. Y como escribió Fernán Pérez de Oliva a principios del siglo XVI, en su obra titulada Historia de la invención de las Indias, invención en el sentido del encuentro, Colón partió de España, dice él, una frase maravillosa, a mezclar el mundo. España irrumpió en la escena mundial después de haber tenido una posición un tanto marginal dentro del continente y del panorama general de la Edad Media, y España lo hizo en el año 1492, duplicando el orbe conocido y circunnavegándolo en el año 1522, en dos de las mayores aventuras de la historia. Gracias a aquellas rutas que se establecieron entonces, aquellas rutas de aventura, a lo largo de toda la Edad Moderna, el Océano Atlántico se convirtió en un espacio compartido en el que personas, bienes e ideas circularon a través de unas fronteras mucho más porosas de lo que con frecuencia se ha creído. Lo primero que conviene subrayar, y lo quiero hacer esta mañana, es que los libros viajaron a América de la mano de los primeros descubridores y conquistadores, y que la demanda de aquellos objetos del libro como objeto fue creciendo a medida que se fueron extendiendo los asentamientos de europeos en América y se consolidaron las sociedades y las instituciones indianas. De forma que para responder a aquella demanda del libro se establecieron impresores en distintos virreinatos, se crearon redes para la distribución del libro, redes que fueron desde el librero con tiendas abiertas en algunas de las grandes ciudades hasta los vendedores y mercachifles ambulantes que iban de lugar en lugar vendiendo todo tipo de mercancías. La lengua, codificada por Nebrija en su primera gramática, estamos viendo aquí el prólogo, es la primera gramática, como saben, de una lengua vulgar, y los libros impresos desempeñaron a través de una serie de redes todo un papel silencioso, pero muy importante en esa gran tarea de difundir la civilización europea y la cultura española hasta los confines de la tierra. Veamos ahora en estos minutos la historia verdaderamente apasionante de algunos de aquellos aventureros, y es especialmente emocionante el primer testimonio que tenemos de un libro en territorio mexicano y que forma parte de una grandísima aventura. En 1511, un barco de la flota del gobernador de Veragua, el actual Panamá, se dirigía de Panamá a Santo Domingo y, desviado de esa ruta por una fuerte tormenta, naufragó en las proximidades de Jamaica en unos islotes llamados de las Víboras. Solo unos 20 hombres consiguieron salvarse del naufragio y en un pequeño bote sin agua y sin alimentos fueron arrastrados durante 13 días por la corriente hasta arribar a la costa del Yucatán, aún desconocida por los españoles. La mitad de aquellos hombres murió en el trayecto y los que consiguieron llegar a tierra firme fueron inmediatamente capturados por los indios mayas, quienes sacrificaron a algunos de ellos. Los pocos que quedaron con vida pasaron a ser esclavos de los diferentes señores mayas de la zona, y 8 años después de aquellos sucesos, 8 años después de aquel naufragio, solo quedaban 2 españoles con vida, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, convertidos ambos en servidores del cacique de Samaná en el actual estado mexicano de Quintana Roo. Pues bien, a finales de febrero de 1519, cuando Hernán Cortés se dirige hacia la conquista de México, arribó con su hueste precisamente a la isla de Cozumel, frente al Yucatán, y vieron venir una canoa de remos en la que viajaban aparentemente 4 indios, uno de los cuales resultó ser este español Jerónimo de Aguilar, que había naufragado 8 años antes. Y resulta sumamente conmovedora la descripción que Bernal Díaz del Castillo hace del momento en que Aguilar se reencuentra con Cortés y sus hombres después de vivir 8 años como esclavo entre los mayas. Años en los que había ido paulatinamente perdiendo su identidad europea porque, nos dice Bernal Díaz del Castillo, le tenían por indio propio, porque de suyo era moreno e tresquilado a la manera de indio esclavo, e traía un remo al hombro, e una manta vieja muy ruin, e un braguero aún peor, con que cubría sus vergüenzas, e traía atado en la manta un bulto que eran unas horas muy viejas. Es decir, llevaba atado en la manta, vamos a ver si se ve este es un engrabado que recrea ese encuentro entre
Cortés y Jerónimo de Aguilar, llevaba un libro de horas que eran esos devocionarios, y ese librito de horas es casi el único elemento que permite identificar a Jerónimo de Aguilar como español, un libro que, a juzgar por el celo con que lo guardaba, ya que lo traía, como nos dice, atado a la manta, se había convertido durante esos 8 años casi en el único vínculo que mantenía a Aguilar unido a su identidad española y cristiana. Después de ser rescatado por Cortés, Jerónimo de Aguilar se convirtió, junto con la Malinche, en su intérprete, pues Aguilar hablaba a la perfección la lengua maya después de 8 años viviendo entre ellos. Así pues, es un ejemplo, el libro irrumpe en el Nuevo Mundo acompañando el viaje peregrino de aventureros, de comerciantes de toda gama, de todos los servidores de la corona o de la Iglesia. Allá donde una ruta favorecía la llegada de mercancías, allí podemos encontrar libros. Por lo tanto, el libro, y no solo la espada, acompañó desde el primer momento la aventura del Nuevo Mundo. Y aquellos viajeros que sabían leer, clérigos, abogados, administradores, médicos, boticarios, etcétera, embarcaron libros, colecciones de libros a veces muy modestas, que consideraban imprescindibles para el ejercicio de su oficio en el Nuevo Mundo. El libro se llevaba consigo, pero el libro también se enviaba. Y se enviaba de todo. Se enviaban desde menudencias, librillos, pliegos sueltos, pequeños impresos, libros caballerescos, breves, libros religiosos, vidas de santos, textos piadosos, pero también todos los títulos de la literatura bajo medieval y renacentista, es decir, todo el Parnaso de nuestras letras del siglo de oro, así como obras de historia política, de clásicos latinos, tratados jurídicos, de saberes humanísticos. Es decir, la situación que se nos muestra es que el libro no fue solo un objeto de evangelización. El panorama es muchísimo más completo, mucho más diverso, porque junto a los libros de devoción llegaron también obras de entretenimiento, obras de ficción narrativa. Y esas llamadas entonces historias mentirosas iban a penetrar con toda franqueza en América, llevadas, como decía, primero por los conquistadores en sus mochilas y más tarde enviadas por los impresores y comerciantes de libros en cuanto la imprenta permitió su fabricación masiva. Hace exactamente 500 años, en 1525, sabemos que se realizó en Santo Domingo una almoneda pública de las posesiones de una mujer muy modesta, Isabel de la Peña, viuda de un espadero, muerta en la isla española 4 años antes. Bien, a pesar de esa humilde condición y de no constar que tuviera relación alguna con el libro, en esa almoneda se hallan 300 libros. 300 impresos de muy diversa temática, porque hay libros religiosos, médicos, cartillas, pero también tenía obras de entretenimiento como la Celestina, tenía cancioneros, tenía un auto sacramental, un auto dramático de Gil Vicente, y tenía obras caballerescas breves y libros de caballerías, como por ejemplo un Primaleón, que fue comprado por otro personaje humilde, un tonelero. Es decir, vemos el libro no perteneciendo a altas esferas de formación o aristocracias intelectuales, sino a personas verdaderamente comunes, ¿no? En 1531, una real cédula de la Casa de la Contratación ordenó que no se permitiera la exportación a América de los libros de romances, de historias vanas y profanidad, como son el Amadís y los de otra calidad, pues se pensaba que esos libros podían distraer las labores de predicación o confundir a los indígenas recién convertidos. Sin embargo, esta prohibición no debió de observarse mucho porque se reiteró en años sucesivos. Y está suficientemente probado, por tanto, que ninguna de esas prohibiciones afectó de lleno a la llegada de libros a América. Y las obras de ficción, como el resto de creaciones literarias, llegaron desde el primer momento al Nuevo Mundo. Este tráfico de libros se potenció cuando las primeras instituciones culturales erigidas en suelo americano generaron necesidades concretas, sobre todo en el ámbito educativo. Creo que hemos visto antes algunas imágenes del Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco, que se inaugura en el año 1536. Cada vez que se fundaba una ciudad, se creaba un centro educativo cuya gestión se encomendaba a las órdenes religiosas. Esta fue una institución educativa franciscana de élite, formada para que los hijos de los caciques indígenas de entre 10 y 12 años pudieran internarse y fueran educados en la lectura, en la escritura, en la gramática latina, en la retórica, en la música, en la medicina. Y fue la primera institución de educación superior de América. Y el colegio contó con una espléndida biblioteca. Los recuentos más exactos nos hablan de 377 volúmenes.
Pero fíjense, a finales del siglo siguiente, en instituciones parecidas, las cifras se han multiplicado por 10. Por ejemplo, el colegio que los jesuitas regentaban en Quito ya tiene 3.067 volúmenes en su biblioteca. Y muy pronto se crearon las universidades en Indias. Antes de cumplirse medio siglo del descubrimiento, en el año 1538, el Colegio de los Dominicos de Santo Domingo fue autorizado a llamarse Universidad de Santo Tomás. Y en 1551 se crean las universidades generales o mayores de América. Y se crean, según dice Carlos V en la cédula, por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los vasallos súbditos y naturales de nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia. Y así se constituyeron en la ciudad de Lima la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en México la Real y Pontificia Universidad de México. Y a partir de ahí se fundaron en América más de 20 centros de educación superior, 26 hasta la independencia de esos países. Y en todos ellos, en cuanto aparecieron estos estudios generales, surgieron también la creación de cátedras de lenguas indígenas, algo que, por ejemplo, no ha sucedido en Estados Unidos hasta el siglo XX. Efectivamente, Felipe II fundó cátedras de lenguas indígenas en Lima, en México y en todas aquellas ciudades que tuviesen audiencias reales. A lo largo de estos años, y aprovechando las infraestructuras de la carrera de Indias, ahí estamos viendo, salía de la carrera de Indias, como saben, de Cádiz hasta Veracruz, llegaba a haber convoyes de hasta 40 navíos, bibliotecas particulares o bibliotecas institucionales en América fueron formándose o incrementando sus fondos a lo largo de los siglos XVI y XVII. Así, por lo tanto, el ritmo de las flotas marcaba el abastecimiento cultural de los virreinatos. Se sabe que muchos de los libros embarcados, vamos a ver el puerto de Sevilla, ahí está, forman parte de ediciones recién publicadas, lo que nos informa sobre la inmediata presencia en territorio americano de las obras publicadas en la península. Gracias a ese tránsito libresco, la literatura española y europea del siglo XVI llegó muy pronto al Nuevo Mundo, solamente con la única diferencia del escaso lapso temporal que llevaba la navegación, y era la única diferencia respecto a lo que estaba sucediendo en Europa. Hubo casos muy curiosos, vamos a ver uno de ellos, casos que evidencian realmente cómo los envíos, también en sentido contrario, estaban muy apegados a esas rutas de navegación. Vamos a ver esta obra que veíamos antes, la relación historiada de las exequias funerales por la muerte de Felipe II, y fíjense lo que consta en la fe de erratas de este libro. Dice: la priesa de la impresión de este libro, porque fuese en la flota, causó no quedar tan expurgado de erratas como pudiera quedar. Es decir, se muestra a las claras la estrecha relación entre el libro y las rutas de navegación y la presencia de obras de América en España y de España en América, con el único desfase temporal obligado por la travesía. Muy bien, pronto todo este tráfico de libros salta y rebasa el propio continente americano, y las acciones de cultura de la corona en el Nuevo Mundo saltaron a las aguas del Pacífico. Y respecto a la conquista de las islas de Poniente o Filipinas, hay que subrayar que Legazpi, vamos a verle en la siguiente imagen, Legazpi tenía una muy buena formación como letrado, y cuando su expedición salió de México, sus libros le acompañaron, ¿no? Había fundado en Cebú la villa de San Miguel, y en el año 1565 la nao capitana, la San Pedro, gobernada por Felipe de Salcedo y acompañado por Miguel de Urdaneta, hizo el tornaviaje. Y gracias a los conocimientos náuticos del padre Urdaneta, consiguieron inaugurar la ruta del tornaviaje, llegando a Acapulco. Y así quedaba abierta la comunicación, lo estamos viendo ahí, entre Manila y Acapulco, que mantuvo el llamado Galeón de Manila o la nao de China hasta el año 1815 en otra de las grandes autopistas marítimas que entonces vertebraron el mundo. Legazpi, con bastantes hombres, se trasladó a mediados de 1569 a la isla de Panay, y es impresionante comprobar cómo en ese traslado una tormenta le sorprendió y la fragata que llevaba, nos dicen, toda la casa y la recámara de Legazpi naufragó y se perdieron en el mar. Además de todas sus armas, nos dice, más de 130 cuerpos de libros muy buenos de historia que Legazpi tenía para algunos ratos de desenfado, dicen,
que fue lo que más sintió. Es una biblioteca verdaderamente extraordinaria para un conquistador. 130 libros. Fíjense, porque no muchos años después, en 1616, muere el Inca Garcilaso, se hace una relación de sus libros y son 188, unos pocos más que un conquistador como Legazpi. Por lo tanto, había bibliotecas ambulantes que viajaban con sus propietarios, que iban en busca de fortuna como parte de ese sinfín de bienes que llevaron consigo los hombres al pasar el Atlántico. Y al igual que la flota de Indias unía a España y América, ese galeón de Manila, como decía, establecido en 1565, unió el archipiélago filipino con la Nueva España. Y México se convirtió entonces en el centro del mundo, en la metrópoli que unía Oriente y Occidente. La Ciudad de México fue el centro estratégico de la mayor extensión administrativa que hubo en siglos. No era Madrid, era México. Y Bernardo de Balbuena, en un poema suyo titulado Grandeza Mexicana, en el año 1604, recoge unos versos regocijándose de esa mundialización de México. Dice: México al mundo por igual divide. En ti se juntan España con la China, Italia con Japón y finalmente el mundo entero en trato y disciplina. Hemos visto cómo, por lo tanto, las obras literarias de ficción acompañaron al conquistador desde los primeros momentos de su aventura o le siguieron muy de cerca conforme realizaba sus increíbles gestas. Y así, estas obras inspiraron sus acciones, pero también le dieron solaz cuando descansaba o fueron un bálsamo para sus sueños frustrados. En general, podemos decir que mientras la península enviaba al Nuevo Mundo libros de ficción, libros de entretenimiento, recibía de los cronistas que volvían a España todas esas historias, todas esas crónicas de la conquista. Podemos decir muy sintéticamente que España exportaba ficción e importaba historia, e importaba historias. Y las fronteras entre la historia y la ficción se diluían, se difuminaban. Tan extraordinarios eran los hechos de los conquistadores que el relato estricto que de ellos hacían los prosaicos cronistas de Indias parecían casi novelas de aventuras. La realidad, aquella, sobrepasaba la fantasía. Era inevitable que existiesen esas mutuas interacciones entre lo real y lo imaginario. Así, Bernaldía del Castillo, por ejemplo, que combatió con Cortés, cuando los españoles vieron por primera vez la panorámica de la capital azteca, escribe en su historia verdadera de la conquista de Nueva España. Dice: nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Y lo que quiero notar es que es muy interesante que esta referencia al Amadís de Gaula no sea un alarde cultural exclusivo del cronista, sino que parece proceder de un universo compartido, de un conocimiento común a todos aquellos españoles. Dice: decíamos que parecía. Por lo tanto, la realidad americana se ve con esos ojos, es decir, ese novedoso espacio americano remite la imaginación del conquistador a sus lecturas caballerescas y es de suyo natural que los nombres elegidos para nombrar esa realidad también puedan proceder de esas novelas caballerescas. Es decir, toda aquella nueva y maravillosa geografía se designa en gran parte con títulos y nombres procedentes de los libros de caballería. Tan imbuidos estaban de aquellas lecturas que, por ejemplo, las Sergas de Esplandián, que es el quinto libro del Amadís, continuado por el propio autor, por García Rodríguez de Montalvo, es la fuente de dos de los topónimos más importantes del Nuevo Continente, California y Amazonas. California es el nombre que el autor concede y se inventa para nombrar la tierra de la reina Calafia y de sus guerreras. El pasaje en cuestión dice: sabed que a la diestra mano de las Indias existe una isla llamada California, muy cerca del costado del paraíso terrenal, y estaba poblada por mujeres negras, sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la manera de las amazonas. Es decir, es el momento en el que la península californiana de América se cree que es aún una isla. Por su parte, el mayor río americano que ha mencionado Sol en esa aventura de su padre, recibió su actual denominación a partir de esas guerreras amazonas que aparecen en la obra de García Rodríguez de Montalvo. Es cierto que las amazonas aparecen en la Ilíada, pero el referente cultural y novelesco más cercano a ellos es precisamente Las Sergas de Esplandián de García Rodríguez de Montalvo.
Y allí, esa fue la fuente para ese mito, y allí cuando Francisco Orellana, en 1542, navega por el Gran Río desde sus orígenes hasta su desembocadura atlántica, encuentra en sus orillas varios grupos de mujeres, dice él, armados con flechas y arcos, que combatían, dice, haciendo tanta guerra como 10 hombres cada una de ellas, ¿no? Otro ejemplo más lo tenemos en el caso de la Patagonia, y también recibió su nombre de un libro de caballerías. Patagonia deriva de Patagones, que es el nombre que Fernando de Magallanes da a los indígenas tehuelches de la bahía de San Julián, en la actual provincia argentina de Santa Cruz, cuando fondeó allí en julio de 1520. Ese término Patagones que usa Magallanes, vamos a verlos en las siguientes imágenes, tiene su origen precisamente en el Primaleón, otro libro de caballerías, donde aparece un extraño personaje de naturaleza híbrida, humana y animal, es el Gran Patagón, es una especie de salvaje, indómito, deforme, que es vencido por el héroe de esa novela, por Primaleón. El hecho de que los indios tehuelches fueran percibidos como feos, presentaran un gran tamaño gigantesco, comieran carne cruda y fueran en extremo feroces y belicosos, sugirió a Magallanes su identificación con ese personaje, el Gran Patagón, precisamente extraído de esa narración caballeresca. Por lo tanto, el conquistador equiparaba sus vivencias a las aventuras de los caballeros andantes y las interpretaba a la luz de estas. Es decir, en las infinitas tierras de ultramar, los castellanos daban vida a una nueva caballería. El contacto entre estos dos mundos abrió las puertas al conocimiento de nuevas culturas y de las lenguas que les acompañaban. Y cuando los españoles llegaron a las tierras de América, se enfrentaron al gran desafío de tener que comunicarse con los pobladores locales. Y ese proceso de comunicación pasó por varias etapas. Produjo uno de los momentos de mayor conocimiento lingüístico en la historia humana. Es el conocimiento y el estudio del gran número de lenguas de los pobladores indígenas de la región. En las primeras etapas de la conquista, como saben, la comunicación se dio primordialmente a través de intérpretes y pronto se optó, tanto desde la Iglesia como desde la corona, por el empleo de las lenguas indígenas en los procesos de evangelización. Pero para ello era preciso conocerlas, para ello era preciso estudiarlas, y desde el inicio los españoles se aplicaron al conocimiento y a la codificación de unas lenguas indígenas mediante la elaboración de manuales. Y estos vocabularios, estos manuales, estas gramáticas, que comenzaron a publicarse aproximadamente 30 años después de la conquista, constituyen además la base de todos los estudios posteriores que se han hecho sobre las lenguas indígenas y es lo que nos ha permitido conocer también su evolución histórica. Los tratados de Nebrija fueron el apoyo principal de los frailes para describir y sistematizar las propiedades de estas lenguas indígenas, que eran en su mayoría ágrafas o a lo sumo simbólicas. Es decir, el trabajo de los misioneros lingüistas no fue sencillo, se enfrentaron a una serie de dificultades que representaron un gran reto y en primera instancia tuvieron que dotar de representación gráfica a estas lenguas que no la tenían y que tenían sistemas fonológicos y gramaticales absolutamente distintos. A partir de ahí se publicaron en lenguas indígenas textos cuyo conocimiento y conservación debe mucho a la acción cultural de España en América. La lengua, lógicamente, que más atención recibió fue el náhuatl, porque funcionaba como una lengua franca o una lengua de comunicación dentro de ese territorio mesoamericano, pero también se escribieron reglas sobre el tarasco, el maya, el otomí, el piringua, la lengua purépecha, la mixteca, zapoteca, huaxteca, quechua, zoque, totonaco, aymara. Es decir, tan solo en México, a finales del siglo XVI, se habían publicado 109 obras dedicadas a las lenguas indígenas. En suma, hacia el final del reinado de Felipe II, la mayor parte de las lenguas indígenas americanas ya tenía una transcripción al alfabeto latino y se habían preparado gramáticas y diccionario. Fue un esfuerzo filológico sin precedentes. Llegaron así al castellano voces como canoa, que pasa por ser el americanismo más antiguo, anotado por Colón el 26 de octubre de 1492 en su diario e incorporado rapidísimamente por Nebrija en su vocabulario de 1495, o voces como, por ejemplo, hamaca. Aquí estamos viendo la primera representación gráfica de una hamaca. Está aquí en la Historia General de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, conservada en la Real Academia de la Historia. Es un artilugio visto por Colón, sabemos que lo vio en las Lucayas y sabemos el día que lo vio, el 17 de octubre de 1492, aunque no le dio nombre. Y es Gonzalo Fernández de Oviedo
quien recomienda este sistema de descanso, dice él, como muy buena para los soldados y, como sabemos, es un sistema de descanso llamado a propagarse por la marinería española y del mundo entero porque se acomodaba muy bien al vaivén de la navegación. Pues bien, en todo ese entorno de lenguas ágrafas, los libros y la escritura fueron elementos sumamente novedosos que pusieron a América al primer nivel cultural. Luis Vives, en sus diálogos sobre la educación, se asombra de que los habitantes de aquellas tierras les parezca lo más admirable que los hombres puedan comunicarse sus sentimientos a través de un papel enviado de tierras lejanas. Y los cronistas nos cuentan cómo los nativos se impresionaban no ya al ver un libro, sino cualquier escrito. López de Gómara cuenta en su Historia General de las Indias y Conquista de México cómo los naturales de las Antillas, por ejemplo, que servían a los peninsulares allí establecidos, transportaban las cartas de sus amos, nos dice, atadas en el extremo de un palo, es decir, a una distancia suficiente de ellos mismos, para asegurarse de quedar libres de las posibles mañas de los espíritus que hubiera en el interior de ese papel. Porque nos dice los indios, sabiendo que los españoles, sin verse ni hablarse uno al otro, sino solamente enviando papeles de lugar en lugar, se entendían de esta manera, creían que tenían un espíritu de profecía o que esos mismos papeles hablaban por alguna deidad y no por arte humana, dice, ¿no? Entonces, para ilustrar la labor cultural que España realiza en América, conviene poner los ojos en la primera imagen que tenemos de un indio con un libro en las manos. Perdón, hay que retroceder unas cuantas. Antes vamos a volver a esta imagen de aquí. Esta procede de la obra de Francisco Jerez, que era secretario de Pizarro, y que es la verdadera relación de la conquista del Perú y provincia del Cuzco, llamada Nueva Castilla, ¿no? Nos refleja ese grabado del que he hecho una ampliación en esa figura de la derecha, nos refleja el encuentro en una tarde de noviembre de 1532 entre el dominico Vicente Valverde, allí le vemos con el hábito de dominico, el gobernador Francisco Pizarro y Atahualpa. Y en esta obra se lee lo siguiente: cuando el fraile se acerca a Atahualpa con una cruz en la mano y la Biblia en la otra, Atahualpa dijo que le diese el libro para verle. Y él se lo dio cerrado. Y no acertando a Atahualpa a abrirlo, el religioso extendió el brazo para abrirlo. Y Atahualpa, con gran desdén, le dio un golpe en el brazo. Y no queriendo que lo abriese, porfió él mismo a abrirlo. Lo abrió. Y no maravillándose de las letras ni del papel, como otros indios, lo arrojó 5 o 6 pasos de sí. Esta es la narración del cronista, una escena que también nos recoge Fernando Guamampoma de Ayala. Pues bien, un libro, por lo tanto, como estamos viendo aquí en la imagen, preside la escena crucial de la conquista del Perú, pues cuando Atahualpa, que ni sabe manejar el objeto ni entiende su sentido, arroja la Biblia a los pies del fraile Valverde, da el pretexto a la hueste española para capturar el Inca y descabezar su imperio. En poco tiempo, sin embargo, vemos cómo esta situación es ya distinta. Apenas 15 años después, es decir, el concepto de generación que estableció Ortega, apenas 15 años después, la situación ha cambiado por completo. Antonio Huitzimengari, que es un gobernador indígena de Michoacán, se interesa en el estudio y en la lectura de las lenguas clásicas. Y sabemos que hay una almoneda en 1559 y ahí compra algunos libros, y los compra en latín y en castellano, y compra obras de Erasmo, compra el libro de música para vihuela de Miguel de Fuenllana, está con nosotros Antonio Baciero, y compra también las obras de Ausias Marc. Es decir, cuando todo este envío de libros no bastó, había que dar un paso más, y el paso más era fundar, abrir imprentas en el Nuevo Mundo. Y ese es el momento en el que uno de los grandes impresores de España, que era Jacobo Kronberger, de origen alemán, que se había asentado en Sevilla, Sevilla se convirtió en el centro tipográfico de la península ibérica. Pues bien, se concedió a Jacobo Kronberger el comercio de libros con el Nuevo Mundo. Y desde el primer momento sabemos que se envían cartillas. De 1512 es el primer documento que tenemos de envíos de unas cartillas al Nuevo Mundo, porque se entregan por Jacobo Kronberger a Fray Alonso de Espinar, que se dirigía con un grupo de frailes franciscanos para pasar a Indias. Pues bien, cuando Jacobo Kronberger muere, le sucede su hijo Juan Kronberger, cuya mayor aportación fue precisamente el primero en llevar la imprenta al Nuevo Mundo.
Y en el establecimiento de la imprenta en América jugaron un papel decisivo esas dos figuras que hemos visto antes, el virrey de Nueva España, Antonio Mendoza, y el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. A ver si los vemos. Este es Antonio Mendoza y el siguiente es Fray Juan de Zumárraga. Y los dos abren la primera imprenta de América en este edificio que estamos viendo y que todavía se conserva, que es la Casa de las Campanas, que está muy cerca del Zócalo. Y lo hacen enviando Juan Kronberger a un cajista italiano que trabaja con él en Sevilla. En la documentación aparece como Juan Pablo, pero era Giovanni Paoli, que era originario de Brescia. Y lo manda allí con todos los aparejos necesarios para montar un taller impresor en la Ciudad de México. Y allí se instalan y estamos ante una grandísima conquista tecnológica, porque llega a Indias, llega a América, el gran invento de Gutenberg que cambia definitivamente la relación de los pueblos amerindios con el conocimiento. Y la primera obra que sale de esta casa, que sale de esa primera imprenta, es precisamente una breve y más compendiosa doctrina en lengua mexicana y castellana, que es ordenada y pagada por el obispo Fray Juan de Zumárraga. De modo que tenemos a un impresor alemán, Juan Kronberger, asentado en Sevilla, enviando al Nuevo Mundo de la monarquía hispánica a un cajista italiano, Giovanni Paoli, para imprimir en español y en náhuatl. Eso fue verdaderamente la primera globalización, ¿no? Pues bien, como premio a toda esta labor desarrollada por Juan Kronberger, Carlos V le concede el monopolio de la imprenta en Nueva España hasta el año 1550, cuando pierde el monopolio, se amplían la instalación de imprentas. Y lo mismo sucede en Perú. En América del Sur, en el Virreinato del Perú, se establece la imprenta en el año 1584 por otro italiano, Antonio Riccardi, que se instala allí junto precisamente, como hemos visto, para dar servicio a la Universidad de Lima. Y allí lo mismo, la primera obra que sale es una edición trilingüe en quechua, en aymara y en español. Y se empezaron a establecer imprentas en numerosas ciudades. Y lo mismo en Filipinas. La primera instalación de una imprenta en Filipinas tiene lugar en esos mismos años. Filipinas no depende de Castilla, Filipinas depende de Nueva España, y en ese sentido el vínculo entre los libreros e impresores novohispanos y los filipinos es constante, y allí, estableciéndose en Batán, se funda la primera imprenta en Filipinas, que va a imprimir también en tagalo y en chino, de manera que toda esta riqueza tecnológica se pone al servicio de esas lenguas indígenas. Por lo tanto, la instalación permanente, como estamos viendo, de imprentas en capitales virreinales durante el siglo XVI y XVII cobra todavía más importancia si la comparamos con el caso de las colonias inglesas en Norteamérica, donde la imprenta se introdujo con muchísima posteridad. Bien, el Atlántico, como hemos visto, se convierte en un nuevo Mare Nostrum, es decir, los libros, las lenguas circularon por el mundo cruzando océanos en viajes y tornaviajes cuya peripecia es apasionante reconstruir y que informa de lo que es esa dimensión global de la historia hispánica. Hubo, por lo tanto, todo un trasiego de papeles, hubo, por lo tanto, todo un océano de libros. Y se fue construyendo poco a poco todo un imaginario colectivo y compartido, un universo común de referencia en el que las influencias fueron mutuas. Aquí estamos viendo a los famosos tres mulatos de Esmeralda, que son esos caciques descendientes de esclavos alzados que muestran su obediencia a Felipe III, ataviados con sus ropajes originales, pero también ahí les vemos con jubón, con cuellos y puños de lechuguilla y con la capa española. Hubo, por lo tanto, un flujo regular de bienes, de dinero, pero también de gentes y de cultura. Y poco a poco, como decía, ese Atlántico se fue convirtiendo en un nuevo Mare Nostrum. Gracias a la carrera de Indias, por un lado, y al galeón de Manila, por otro, se fue tejiendo toda una red, todo un sistema de comunicación naval que unió mediante rutas marítimas a todo el mundo conocido. La carrera de Indias se convirtió en una gran autopista que unió los dos continentes. Y a partir de entonces, como escribe el Inca Garcilaso en la primera parte de sus comentarios reales, dice él: no hay más que un mundo. Y aunque llamamos mundo viejo y mundo nuevo, es por haberse descubierto aquel nuevamente para nosotros, y no porque sean dos, sino todos uno. Y él mismo dice de sí mismo que tiene, dice, de ambas naciones tengo prendas.
Bien, esas rutas marítimas, como hemos visto, transportaban mercancías, bienes, personas, noticias. En definitiva, transportaban espíritu de época. Las nuevas llegaban al uno y al otro lado del Atlántico con una cadencia realmente continua. El Códice de Chimalpaín, que vamos a ver ahora, nos permite estudiar precisamente esos plazos. Domingo de Chimalpaín, que es un cronista mexica, fue anotando en el volumen tercero de su obra, en forma de anales, en náhuatl y en español, todo aquello que sucedía en el mundo entre 1577 y 1615. Él se consideraba a sí mismo como un súbdito del rey de España. Pues bien, en las notas correspondientes a su propio tiempo, como por ejemplo, vamos a ver si podemos ver, por favor, la imagen siguiente, la anterior. A ver si podemos. Aquí estamos viendo el Códice de Chimalpaín. Bien, el asesinato de Enrique IV tiene lugar el 14 de mayo de 1610 y él anota esa noticia el 8 de septiembre. Es decir, apenas 4 meses de diferencia entre el conocimiento de las noticias entre Europa y América. Y hoy sabemos que, por ejemplo, las primeras naos que llevaron la edición Princeps del Quijote, la primera edición de 1605, salieron hacia América el 5 de mayo y llegaron a América el 19 de agosto con más de 200 ejemplares en sus bodegas. Es decir, toda una serie de eslabones humanos fue formando una cadena de comunicación gracias a esos hombres que vencieron las distancias. Y para todas estas acciones, España se puso en el empeño consciente de ser gran protagonista de cultura en el escenario del mundo. Por lo tanto, ese intercambio de ideas y ese comercio de libros era constante entre Europa y la América hispana. Y la vida universitaria no era allí diferente de la que se vivía en el Nuevo Mundo. Muy pronto, 1524, el año pasado se cumplieron 500 años, se crea el Consejo Supremo y Real de las Indias con objeto de centralizar el gobierno en esos nuevos territorios. Es la más alta institución administrativa para la legislación y la gestión del Nuevo Mundo. En esa aventura española en América, y termino ya, las viejas ciudades y los reinos hispanos se reencarnaron en América. Desde el inicio se fundaron ciudades a la usanza española, emplazadas principalmente sobre asentamientos nativos, y se crearon ciudades, lo estamos viendo aquí en este maravilloso mapa de la Ciudad de México de 1753, conservado en la Real Academia de la Historia, se crearon esas cuadrículas trazadas a cordel junto a las rancherías de la población indígena. Es decir, España se desdobló en América, el viejo mundo en el nuevo mundo, universidades, hospitales, cátedras, catedrales, imprentas, ingeniería civil. Fíjense, hay un dato, 33 ciudades hispanas en 15 países de América son hoy patrimonio de la humanidad. Y todo este proceso se llevó a cabo integrando el elemento autóctono como uno de los sumandos de esa nueva realidad. Fue el mestizaje. Pues bien, todos estos acontecimientos y personajes están geolocalizados y descritos en este portal, el portal Historia Hispánica de la Real Academia de la Historia. Ningún país puede presentar esta foto fija como lo hace España, con españoles y acontecimientos del uno al otro confín. Es decir, aquí hay más de 50.000 personajes y más de 20.000 acontecimientos que lo que demuestran es que España ha sido el primer país del mundo en geoposicionar su historia, y lo que nos arroja es una foto que realmente refleja una historia de España que es una historia global. La historia del mundo no se entiende sin la historia de España. Pues bien, cierro ya. Hemos visto cómo todo un rico sistema de comunicaciones por tierra y mar facilitó aquella primera globalización de la que España fue la gran protagonista. Las rutas tanto terrestres como marítimas fueron tejiendo aquella primera red global de intercambio de información. Nos encontramos, por lo tanto, ante un mundo globalizado, un mundo donde, gracias a los avances en navegación, los intercambios de bienes, conocimientos y culturas se multiplicaron a una escala hasta entonces desconocida. Me hace especial emoción citar hoy aquí unas palabras de Su Majestad Felipe VI. Hace 10 años, en Veracruz, en el encuentro Repensar Iberoamérica, dijo que el eje que vertebra nuestra identidad común es la cultura, entendiendo por cultura una realidad muy amplia que reúne en sí conocimiento, arte y creencias, pero también incluye la ley, la moral, las costumbres, los hábitos y las habilidades adquiridas como miembros de una sociedad. Y la fórmula con que Su Majestad don Felipe VI expresó esa unidad en la diversidad es definitiva. Decía él, somos una cultura de culturas. Pues bien, en el epílogo del Hacedor, esa obra de Borges, Borges escribe
una frase muy impresionante. Dice: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de astros y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Pues bien, las líneas de estas rutas de libros, estas rutas de lenguas, de cultura, de aventuras y de historias por mar y por tierra, trazan, como en el cuento de Borges, la forma del rostro de España, de nuestro propio rostro. Muchísimas gracias. Buenos días.